A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Desde el canal 21 de la televisión, su programa favorito, El Atardecer de la Vida, con el doctor Luis Dávila, médico internista, quien lleva a cabo sus consultas en la clínica andina y también hace domicilios médicos de acuerdo a petición. ¿Alguno de ustedes en alguna oportunidad ha escuchado o ha leído en algún texto médico o en algún texto de literatura en qué consiste una arritmia, es decir, un trastorno del ritmo? Bueno, voy a explicarle para comenzar el tema algo similar a eso para que se tenga una idea. Imagínese usted una central telefónica o un motor que genera una corriente eléctrica y que esa corriente eléctrica a través de un circuito fluye ese impulso hasta las zonas de distribución. Pero en un determinado momento esa central, ese generador de corriente experimenta durante el circuito de transmisión una avería, un daño, una lesión. El circuito, la corriente eléctrica que parte desde el generador se detiene en alguna parte del circuito. Eso más o menos es similar. ¿En qué consiste eso? Un trastorno del ritmo o una arritmia cardíaca. Pero ahora lo voy a entrar a hablar desde el punto de vista médico. Entonces, una arritmia es un bloqueo de los impulsos que generan y que gobiernan la actividad cardíaca del corazón, pero que en algún momento también de su vida, por alguna enfermedad o una circunstancia, esos estímulos que nacen en el corazón no se transmiten uniformemente, sino se bloquean en alguna parte y se establece lo que vamos a hablar. Un bloqueo del ritmo del corazón o una arritmia. En el caso de hoy vamos a hablarle de un bloqueo auriculoventricular completo de tercer grado. Pero para que ustedes me entiendan, básicamente le voy a citar 4 de los grandes principios que rigen el corazón humano en condiciones normales. El primero es la propiedad cronotrópica. En segundo lugar, la vagonotrópica. En tercer lugar, la dromotrópica. Y en tercer y cuarto lugar, la inotrópica. El cronotropismo se refiere al automatismo. En el nódulo sinusal, que es una estructura que se encuentra en la aurícula derecha, se generan esos impulsos de que hablaba anteriormente. Ese nódulo se llama el nódulo auriculoventricular o marcapaso, porque es el que rige en realidad la actividad cardíaca del corazón. Ese marcapaso genera desde el punto de vista automático ese impulso. Pero ¿qué es o qué se entiende por automatismo? El significado etimológico de la palabra automatismo viene del prefijo autos, que significa de por sí, y nomus, que significa ley. Es decir, el automatismo se refiere a la propiedad que tiene ese nódulo de por sí mismo y automáticamente generar los impulsos que rigen la actividad del corazón. A eso se refiere el automatismo. El vagnotropismo se refiere a la excitabilidad, es decir, la capacidad que tiene un tejido de responder a esos estímulos. El nódulo sinusal envía un impulso hasta donde tiene que ir y la zona o el sitio donde llega ese estímulo responde a ese estímulo. A eso se refiere el vagnotropismo. El dromotropismo es la capacidad que tiene el corazón de conducir sus propios impulsos desde su origen hasta el sitio donde va a ejercer sus funciones. Y el inotropismo se refiere a la capacidad que tiene el corazón de tener fuerza para cumplir su rol. En esta ocasión vamos a centrar la explicación en el dromotropismo, es decir, en la conductibilidad del estímulo que decía anteriormente. Bueno, en el caso de esta enfermedad, de esta arritmia, el nódulo sinusal envía sus impulsos, pero ellos no pasan de la aurícula a los ventrículos, sino que se quedan detenidos en una parte de ese circuito, de tal manera que la aurícula y los ventrículos laten en forma separada. La aurícula tiene una frecuencia y el ventrículo tiene otra frecuencia. A esa interrupción se le llama justamente bloqueo auriculoventricular, que cuando es de tercer grado significa que no pasa bajo ninguna forma ese impulso, sino que se queda retenido allí. ¿Qué es lo que pasa entonces en estas condiciones? Que la actividad del corazón siempre se hace en función de un marcapasos, de un estímulo que nace en los ventrículos, por debajo del haz de His. De esta manera se establece un ritmo ventricular entre 40 y 45 latidos por minuto, que eso se llama un ritmo idioventricular. Es un ritmo de una frecuencia tan baja que la actividad del corazón depende justamente de ese principio, de ese nódulo, pero que esa frecuencia que establece el ventrículo no es capaz
para que el corazón desarrolle el rol que es de mantener un gasto cardíaco, es decir, enviar un volumen de sangre de aproximadamente 5 litros por minuto y que es para respiración celular. Próximo segmento. Audio